El 30 de abril de 2026, después de pasar más de 16 años en el corredor de la muerte, James Garfield Broadnax fue ejecutado mediante inyección letal en Texas por los asesinatos de dos productores musicales fuera de su estudio de grabación en Garland. Pero, ¿por qué este caso es diferente a todas las demás ejecuciones en Texas? 4 días después de ser arrestado, James se sentó frente a una cámara de televisión dentro de la cárcel del condado de Dallas, miró directamente al objetivo y le dijo al reportero que esperaba que el jurado lo condenara a muerte. Y luego se rió. Así es como ocurrió todo. El 19 de junio de 2008, justo después de la 1 de la madrugada, un hombre que volvía a casa en bicicleta desde el trabajo por una tranquila calle residencial en Garland, Texas, vio algo cerca de un pequeño estudio de grabación. 2 cuerpos, tendidos en la carretera. Se detuvo, fue en bicicleta hasta una estación de bomberos cercana y alertó a los bomberos. En cuestión de minutos, los paramédicos confirmaron lo que el ciclista ya sabía. Ambos hombres estaban muertos. Stephen Swan tenía 26 años y Matthew Butler tenía 28. Ambos eran productores de música cristiana. Habían estado trabajando hasta tarde en su propio estudio, solo los dos, en mitad de la noche. Stephen había recibido un disparo en la cabeza y en el pecho. Matthew también había recibido múltiples disparos. Fueron encontrados tendidos en la calle fuera del edificio, sin nadie más alrededor y sin testigos. Solo 2 hombres muertos, y quien lo hizo ya se había ido. Entonces, ¿quién atacaría a 2 productores de música cristiana en mitad de la noche en los suburbios de Garland? Un joven de 19 años llamado James Broadnax, y no fue precisamente discreto al respecto. Ese mismo día, James y su primo Demarius Cummings llegaron a un apartamento en el sureste de Dallas, donde James había estado alojándose con familiares. Y en lugar de mantener la boca cerrada, James empezó a presumir. Le dijo a la gente en la habitación que acababa de pegar un golpe. Eso es argot callejero para referirse a un robo. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó el carnet de conducir de Stephen Swan y lo mostró como un trofeo a todos los presentes. Pero lo que no mencionó fue que solo obtuvieron $2 de todo el robo. $2. Luego él y Demarius salieron por la puerta, se subieron al Ford Crown Victoria de Stephen y le dijeron a todos que iban a venderlo. 15 minutos después, una de las personas que estaban sentadas en ese apartamento vio una transmisión de noticias sobre un doble homicidio en Garland. Reconoció los detalles de inmediato y cogió el teléfono y llamó al departamento de policía de Garland. Y no tardó mucho en que la policía lo encontrara. Esa tarde, agentes en Texarkana, a aproximadamente 200 kilómetros de distancia, vieron un Ford Crown Victoria en un barrio de alta criminalidad. Pero cuando comprobaron las matrículas, el registro correspondía a un Cadillac, no a un Ford. Detuvieron el coche y James les dio su nombre. Aparecieron múltiples órdenes de arresto activas y fue detenido en el acto. El agente que realizó la parada testificó más tarde que James no parecía estar bajo los efectos del alcohol ni de ninguna sustancia. Estaba tranquilo, coherente y plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. No había confusión, ningún pánico, solo un chico de 19 años que sabía exactamente dónde estaba y por qué. Pero aquí es donde este caso deja de ser un robo con homicidio rutinario y se convierte en algo completamente diferente. Después de ser llevado de vuelta a Dallas, James aceptó sentarse con reporteros de televisión local, en cámara, en la cárcel del condado de Dallas. Su primo Demarius hizo su propia entrevista. Admitió el robo, pero dijo que él no fue el que disparó. James dijo, apretó el gatillo. James estuvo de acuerdo, pero la manera en que lo dijo fue lo que selló su destino. Hop on the train. Let's go to downtown Garden, you know what I'm saying? And we gonna rob somebody. Let's go out there where the rich white folks stay at, you know what I'm saying? Rob one of them, you know what I'm saying? So we get out there and we robbed them. I them. How much I popped their. What did you think when the police caught up to you? What I think? When they hit the lights, I said, damn, and started laughing, you know what I'm saying? Just like I'm doing now. And looked them in their face with a big smirk.
Y'all ain't got on me, dog. But I do want to see the evidence. What do you think is going to happen to you now? Whatever they throw at me. Hopefully the death penalty. Hopefully? Yeah. Why do you hope? Cause they give me life, I'm gonna kill somebody else. Straight up. You killed 2 young men now. Better they life than mine. Do you have any remorse? None whatsoever. Do it look like it? I just can't believe you killed 2 people and you're laughing about it. Yeah. Just like when they stick that damn in my woman, they gonna laugh at me. Look at that dumb motherfucker. You know how y'all is, dog. Fuck. Just like I said. Fuck family too. Both of them. 2 hombres estaban muertos. Sus familias estaban planeando los funerales. Y el hombre que dijo haberlos matado estaba sentado en una celda de la cárcel, sonriendo ante las cámaras y retando al estado de Texas a ejecutarlo. Y Texas aceptó ese desafío. En el juicio de 2009, su defensa intentó deshacer todo eso. Su argumento era que James había estado bajo los efectos del PCP y la marihuana durante los asesinatos, y que todavía estaba bajo su influencia 4 días después, cuando dio esas confesiones televisadas, que no estaba en su sano juicio, que las palabras en cámara no podían ser de confianza. Pero el Estado desmanteló ese argumento testigo por testigo. El agente que lo arrestó dijo que James estaba lúcido durante la parada de tráfico. Los reporteros que lo entrevistaron lo describieron como alguien agudo, articulado y racional. La enfermera de la cárcel que lo examinó testificó que no había señales de intoxicación. Y el jurado había visto las entrevistas por sí mismo. Podían ver sus ojos, podían escuchar su voz y podían decidir por sí mismos si ese era un hombre que no sabía lo que estaba diciendo. La defensa no negó que James hubiera disparado a Stephen y Matthew. Admitió que los mató. Todo su caso se redujo a un argumento, que debido a su estado mental no debería recibir la pena de muerte. Pero los fiscales fueron más lejos. Presentaron más de 40 páginas de letras de rap escritas a mano por James como prueba. Versos como atarlos y meterlos en bolsas para cadáveres, enviárselos al alcalde, luego de todo el país, llamad a la prensa, al periódico. El Estado argumentó que esas letras mostraban exactamente quién era James. Lo llamaron una nueva especie y un monstruo durante los alegatos finales. Lo compararon con depredadores del canal Animal Planet, desesperado por matar. El jurado declaró a James Garfield Broadnax culpable de asesinato capital y lo condenó a muerte. Su primo Demarius recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional bajo la ley de participación de Texas y sigue cumpliendo esa condena hasta el día de hoy. Pero la historia no termina con la condena, porque semanas antes de que el estado de Texas fuera a ejecutarlo, James Broadnax se casó en el corredor de la muerte. Después de la condena, James fue enviado a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, y durante los siguientes 16 años, sus apelaciones no llegaron a ningún lado. Luego, con 42 días restantes antes de la fecha de su ejecución, el caso dio un giro inesperado. Los abogados de James presentaron una apelación completamente nueva. Adjunta a ella había una declaración firmada y jurada de Demarius Cummings, el mismo Demarius, que había aparecido en cámara en 2008 y dijo que él no fue el que disparó. Ahora, 17 años después, estaba diciendo lo contrario. That it was me, that I was the and bro just stood in my place with him getting a death penalty. That should have been me. I gotta play this remorseful role. I gotta make it seem like I'm the one that was remorseful, that didn't do it. He was the one that was the shooter. La apelación también destacó pruebas de ADN que estaban disponibles desde el juicio original. El ADN de Demarius fue encontrado en la empuñadura y en el gatillo del arma homicida, y el ADN de James no estaba en ninguno de los dos lugares. Al mismo tiempo, los raperos Travis Scott, Young Thug, T.I. y Killer Mike presentaron escritos ante la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que usar las letras de rap de James
como prueba de su supuesta peligrosidad futura, había tenido una motivación racial. El caso explotó en los titulares nacionales, pero las familias de las víctimas no se dejaron convencer. La madre de Matthew Butler publicó en redes sociales y llamó a la confesión del primo un pase desesperado de último minuto y una completa mentira. La madre de Stephen Swan había escrito al tribunal años antes, pidiéndoles que fijaran la fecha de ejecución. Su hermana escribió por separado, pidiendo al juez que firmara la orden. Llamó a cada apelación de la defensa otro insulto y otra herida. La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó la apelación. La ejecución seguiría adelante según lo programado. Y entonces, 2 semanas antes de su fecha de ejecución, James Broadnax se casó. Su esposa era una británica de 31 años, llamada Tiana Krasnicki. Era estudiante de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y le había escrito por primera vez a James mientras investigaba el sesgo racial en los casos de pena de muerte en Texas. Ella dijo que lo que comenzó como una investigación académica se convirtió en algo más profundo. Se comprometieron durante una visita en prisión. Luego dejó su vida en Londres, dejó a su hija de 9 años con el padre de la niña y se mudó a Houston para estar más cerca de un hombre al que nunca había tocado. La boda tuvo lugar el 14 de abril, detrás de un cristal, sin contacto físico. Texas no permite visitas con contacto para los reclusos del corredor de la muerte. La ceremonia duró 20 minutos. Ella dijo sus votos, y luego llegó el momento de irse. Nunca lo había tocado, ni una sola vez. Cuando le preguntaron qué pensaba su familia, ella respondió, «Nadie está contento», y dijo que planeaba estar allí cuando el estado de Texas ejecutara a su esposo. Texas dejó de permitir pedidos especiales para la última comida en 2011, después de que un recluso llamado Lawrence Russell Brewer pidiera una enorme cantidad de comida y luego se negara a probar un solo bocado. Desde entonces, cada condenado en Texas recibe la misma comida que cualquier otro preso de la unidad. Lo que sirva la cafetería ese día, esa será tu última comida. Stephen Swan tenía 26 años y Matthew Butler, 28. Hacían música cristiana juntos en un pequeño estudio de grabación en una calle residencial de Garland, Texas. Una mañana de jueves de junio de 2008, alguien les disparó a ambos y los dejó en la carretera, por solo $2. James Broadnax pasó 16 años diciendo que lo había hecho. Apareció en cámara y presumió de ello. Se rió de ello. Le pidió al Estado que lo matara por ello. Y luego, cuando finalmente llegó la fecha de ejecución, la única otra persona que estuvo allí esa noche dijo que todo era mentira, que James había cargado con la culpa de algo que no hizo. Los tribunales no lo creyeron, las familias tampoco, y el 30 de abril de 2026, el estado de Texas siguió adelante con la ejecución. La mañana del 30 de abril, James Broadnax fue trasladado desde la unidad Polunsky en Livingston a la unidad Walls en Huntsville, donde Texas lleva a cabo sus ejecuciones. Pasó sus últimas horas en una celda contigua a la cámara de ejecución. Poco después de las 6 de la tarde, fue llevado a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Se le insertó una vía intravenosa en el brazo. Los testigos fueron conducidos a la sala de observación, incluida su esposa Tiana, que se había casado con él tras un cristal apenas 16 días antes. Le preguntaron si tenía unas últimas palabras. Miró a los testigos y habló. A la familia, recé durante años para que cualquiera de mis decisiones generara peso en sus corazones y carga en sus espíritus, dijo. Le pedí a Dios su perdón. A pesar de lo que piensen de mí, espero que Dios haya respondido esa oración. Luego su tono cambió. Pero no importa lo que piensen de mí. Texas se equivocó. Soy inocente. Los hechos de mi caso deberían hablar por sí solos, punto. Que este momento sea lo que finalmente encienda la revolución que será televisada. Nada de esto valió la pena. Mientras se administraba la inyección letal, Tiana gritó, «¡Te quiero!», desde la sala de testigos. James Garfield Broadnax fue declarado muerto a las 6:47 de la tarde. Tenía 37 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.